Desde que surgió la cofradía de la Chapela a medio lado en Bilbao, todo el mundo en la villa utiliza en su tiempo en la calle Chapela. Todo el mundo no. Hemos venido a Bilbao para saber por qué Iñaki Basabe, el músico, no la utiliza. Hay un paraje en Bilbao, no dais con él. Vengo a decir lo que llevo guardando durante un año, ¿vale? Vamos a hablar alto y claro, Garbi y Tarbi. O sea, ¿oigan? Esto que me está ocurriendo, os vais a enterar poco a poco, el por qué soy el único bilbaíno que no tiene chapela. ¿Cuál ha sido el motivo? Iñaki está completamente desolado. Imagínate Iñaki sin chapela. La verdad es que es un auténtico poema. Ya en los tiempos de los chimberos la llevaba, cuando cantaba con ellos. Y no sabemos qué vamos a hacer con él, pero la verdad, mal, está muy mal. Soy fan de Iñaki Basabe de toda la vida. Mi amiga Mari Virgi dice que tiene mal de amores, pero lo que tiene es que ha perdido la chapela. Siempre he contado con 2 chapelas, ¿vale? Mirando a ver si el Oseguín me podía hacer unas chapelas en su momento, y aunque tenía una maquinaria especial, era imposible. Y me hizo unas chapelas a mi medida, ya que soy de una cabeza bastante considerable, fue Emilio Pirra. Y así queda la cosa. Todavía recuerdo cuando Iñaki Basabe vino a la sombrería Gorostiaga a encargar 2 chapelas. Menuda cabeza. Tardamos 4 meses en encontrar el paño suficiente para hacerle las chapelas. Y tardamos 2 meses más en confeccionarlas. Vaya trabajo. Pues un buen tipo, Emilio Pirra. Sí, señor. Un buen tipo. 6 meses tardó en hacerme las 2 chapelas, pero es normal. Véase el motivo. Todavía recuerdo cuando Emilio Pirla le fabricó las chapelas a Iñaki Basabe. 2 chapelas, Una la usaba para él, para las bilbainadas, y la otra para subir al Pagasarri. De lejos se le veía, ya sabes. Contento, qué contento. Mirar. Aquí con los chimberos, chapela, siempre, para un lado y para otro, con los chimberos, con Ramón, aquí, para un lado y para otro, con la chapela. ¿Y ahora qué? No sé dónde están. Dejé las chapelas, he dejado a una persona y, de momento, no tengo ni idea de por dónde paran. Ese, ya sabéis quién es, ¿no? Joaquín González, ese, el locutor de Onda Vasca, ese es el que me está trayendo por la calle de la Amargura. Otro que es un gran cabezón. Por eso le dejé esas chapelas. ¿Y ahora qué? Bueno, sin más. Papá, ¿se puede? Bueno, Emilio. Hombre, Iñaki. Está la compañía por aquí. ¿Qué tal? Sí, hombre. Ya me ha durado. Ya te comentaré por qué. Pero bueno, me han durado. Vamos a ver si sacamos Sí, hay que hacer la medida para ver lo que tenemos Hay que hacer algo nuevo otra vez. Vamos. que es chapelas nuevas. Sí, ya sé esto. Pues hoy, majo. Has levantado la cita, ¿no? Que a estas alturas ya no tenemos paño para hacer le chapelas dices? para ti. ¿Qué le dices? Ya no queda, ya Pero, lo sé. ¿qué hago yo ahora? Pues tendrás que pedirlas prestadas a los que... Ha sido imposible. Ya no pueden fabricarse chapelas del tamaño de la cabeza de Iñaki Basabe. Iñaki, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo primero, decirle a ese, si está viendo este programa, Joaquín González, sí, locutor de Onda Vasca, que me devuelva las chapelas. Eso es lo que tiene que hacer. Devolverme las chapelas, que son mías. Comprendo que el cabrón de él posiblemente me las haya echado, ¿no? Y entonces no tengamos talla para los dos.